La depresión ante la muerte inesperada de un ser amado. Es una consulta que hicieron aquí en los comentarios de una publicación. En primer lugar, me parece importante que nosotros podamos diferenciar lo que llamamos depresión de lo que son procesos de duelo. La depresión es una enfermedad, es un trastorno que requiere evaluación y tratamiento. Los duelos son procesos naturales, propios de nuestro cuerpo, de nuestra mente, para poder procesar la pérdida de algo que para nosotros es importante, porque no necesariamente ocurren ante el fallecimiento de una persona amada, sino también inclusive por situaciones, como hemos visto, de rupturas de pareja, o puede ser existe también el duelo migratorio cuando nos vamos de país, o inclusive cuando tenemos que dejar atrás una idea que nos ha acompañado, podemos vivir una especie de proceso de duelo. Entonces es importante diferenciar ambas situaciones que vivimos y que quizás lo que las asemeja sea la emoción de la tristeza que se encuentra presente en ambas. Entonces, depresión es una enfermedad, hay unos criterios diagnósticos para nosotros poder establecerla, tiene que ver mucho con el tiempo, tiene que ver con la forma en que se tienen ideas al respecto. En algunos casos de depresión, de trastorno depresivo mayor, hay ideación suicida, hay una tristeza inmensa que no nos permite conectarnos con otras emociones. A veces hay la sensación de esa sensación o ese sentimiento de malestar, no logramos identificar una razón o una causa. Inclusive las personas dicen, bueno, yo no entiendo qué me pasa, porque en teoría todo pareciera estar bien. Y mientras en los duelos hay una razón específica, podemos identificar la pérdida, podemos identificar qué es lo que nos está pasando. Ahí en los duelos hay diferentes emociones que se encuentran presentes, pero en muchos casos también puede haber como estadios donde tenemos la esperanza de poder recuperarnos. También podemos conectarnos con otras emociones que están presentes en nuestro día a día. Entonces hay diferencias importantes entre ambas situaciones. Ahora, refiriéndonos al tema del duelo por la pérdida de un familiar, y como dice la consulta de esta persona, ella habla de el fallecimiento inesperado de su madre, en este caso. Cuando nosotros estamos acompañando a un familiar en un proceso de enfermedad, de alguna manera el duelo lo vamos elaborando durante ese proceso. No significa que no nos vaya a doler cuando ocurre el desenlace, sino que nuestra mente se fue quizás preparando a la idea de que eso era una posibilidad, de que podía ocurrir, y nosotros vamos a ir viviendo entonces esa cantidad de emociones y vamos logrando interiorizar la idea en nuestra mente de que esa persona en algún momento pudiera dejar de estar con nosotros. Cuando es un fallecimiento inesperado, eso no ocurre. Entonces es un shock muy fuerte. Es encontrarnos de repente con un contacto con una realidad que nosotros no se nos había ocurrido, no se nos había pasado por la mente. Y resulta que creo que este mecanismo, que también tiene que ver mucho con nuestra cultura, es de alguna forma aislarnos a una realidad, porque todos los que estamos aquí en algún momento vamos a partir. No sabemos cuándo, pero hasta ahora nadie ha sido eterno. O sea que todos tenemos nuestra fecha en la cual nos vamos a despedir de esta vida tal cual como la conocemos. Pero como no tenemos una cultura de muerte, o por lo menos nosotros en los países occidentales, es algo de lo cual no hablamos, para lo cual no nos preparamos y que generalmente comenzamos a evadir. Un comentario frecuente cuando alguna persona habla de muerte es que le dice, no hables de eso, no sea pavoso, cállese, de eso no se habla. Es algo que las personas suelen decir porque no saben cómo manejarse con esta experiencia por la que todos en algún momento viviremos en carne propia, y que también vamos a ir viviendo a lo largo de nuestra vida, despidiendo a diferentes familiares o afectos que se van antes que nosotros.
Entonces, ¿cómo poder pasar por esto? Cada uno de nosotros tiene sus propios rituales de acuerdo a su cultura, de acuerdo a sus creencias religiosas. Aquellos que tienen fe en que pueda existir un espíritu, un alma que trasciende el cuerpo físico luego de la muerte, pueden sentir una mayor quizás esperanza de en algún momento poder vivir ese reencuentro con la persona fallecida. Otros vivirán y procesarán esta experiencia de acuerdo a sus propias creencias. Sin embargo, que creo que es importante que nosotros tengamos presente que este dolor que sentimos es único e individual. Nosotros no vamos a poder saber qué es lo que siente otro porque no estamos dentro de él, y por eso nuestro dolor de nuestro duelo es único. Existen pautas generales, mas no universales. En líneas generales, la mayoría de las personas pasan por algunos procesos. Hay un proceso de shock, hay un proceso en el cual no queremos, no entendemos la realidad, nos cuesta poder asimilarla. Luego hay procesos quizás de negación, van a haber un cóctel de emociones. Puede que en algún momento sintamos mucha rabia por nosotros mismos, con la persona que se fue, con los médicos que no pudieron ayudarla. Vamos a sentir a lo mejor culpa por no haber podido estar más presentes o por cosas que sentimos que no hicimos. Podemos sentir entonces esta gran tristeza y a veces este deseo de querer estar con la persona que ya falleció. Los periodos son únicos y particulares. En líneas generales se espera que un proceso de duelo pueda durar aproximadamente un año, porque durante ese tiempo nosotros vamos a transitar por diferentes experiencias. Pasan fechas importantes a nivel familiar, pasan aniversarios, cumpleaños, la Navidad, y serán nuestros primeros encuentros o pasar por esas épocas sin la presencia de la persona querida que falleció. Y entonces en esos momentos, por supuesto, que puede que aumente la tristeza. Hay momentos en los cuales vamos a sentir como mucho más fuerte el vacío de la pérdida. Entonces, mi sugerencia en este momento es que, bueno, primero que seamos muy amables con nosotros. La tristeza tiene unas razones por las cuales, como todas las emociones, tiene su poder adaptativo. Este no querer hacer nada, o el querer dormir mucho, o el querer llorar, forma parte de los mecanismos propios de pasar por este duelo, y tenemos que vivirlo. Tenemos que aceptar nuestras lágrimas, tenemos que derramarlas, tenemos que llorar a nuestras personas que se han ido. Forma parte de el transitar y también el de elaborar nuestra pérdida. El que nosotros quizás hablemos de cómo nos estamos sintiendo con nuestras personas queridas, que nos demos ese espacio respetuoso de poder manifestar cuáles son nuestras emociones, de poder llevar a cabo los rituales que nosotros consideremos necesarios. Hay personas que por su religión hacen algunas misas o hacen encuentros para rezar, y todo eso es válido, que nosotros podamos, no sé, cada cierto tiempo prender una velita o llevarle flores a la persona que ha fallecido en el lugar donde se encuentre. Esos rituales nos ayudan, son útiles para transitar por este proceso. Cuando se considera que puede ser complicado y que el duelo deja de ser sano para requerir una asistencia profesional. En ese momento en el que comienzo a dejar de ser funcional en mi vida, cuando la tristeza me invade y no me permite continuar con mis actividades diarias, comienzo a fallar en lo laboral, comienzo a descuidar mi propio cuidado personal, comienzo a somatizar con algún tipo de enfermedad, o el pensamiento se vuelve obsesivo alrededor de la pérdida, e inclusive comienzo a tener ideación suicida.
ahí en esos momentos sí se requiere buscar un apoyo terapéutico, porque estamos viendo que estamos necesitando recursos adicionales a los propios para poder transitar por esta situación. Del resto, solamente como dicen, el tiempo nos puede dar un poquito quizás de calma, no sé si consuelo, porque la sensación de pérdida y de vacío de alguien a quien amamos puede acompañarnos durante mucho tiempo. Sin embargo, también entendemos que la vida continúa y que hay muchas experiencias que todavía nos toca vivir aquí. E inclusive algunas personas hablan de que poder conectarnos con la vida es una forma de honrar a quien ya no está presente en este momento. A estas personas que ahorita están viviendo procesos de duelo, un fuerte, fuerte abrazo, y con todo aquí mi presencia para desearles quizás paz, aceptación y un poquito quizás de consuelo. Un abrazo fuerte.